Muchas gracias, Nacho. Y bueno, muchísimas gracias por esta invitación de estar aquí en la vía. Bueno, mi intervención va a ser más conceptual todavía que la de Marcos. Una vez que, bueno, ya que estamos entre arquitectos, lo que voy a hacer aquí es un zoom out. O sea, vamos a mirar con una perspectiva más global desde Naciones Unidas y, bueno, poniendo la lente gran angular, ¿no? En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación, reconocer el trabajo sostenido del Gobierno vasco, del Ayuntamiento de Bilbao y de todas las instituciones profesionales, académicas y sociales que hacen posible esta conversación aquí en la vía. Bueno, pues empiezo diciendo que para ONU Habitat la regeneración urbana parte de una premisa básica, que es la ciudad existente, que la ciudad existente es un recurso colectivo de enorme valor. Tengo un colega que siempre dice que la mejor ciudad que existe es la ciudad que existe. Y por lo tanto, regenerar no es sustituir sin más, como sabemos, es cuidar, adaptar, reparar, conectar y redistribuir las oportunidades. Estamos hablando de oportunidades. La regeneración ocurre en la vida real, no solamente en los planos, no solamente en los expedientes, sino que también en las escaleras, en las reuniones de comunidad, en los temores de los cambios de las personas que tienen que ser gestionados, en las dudas sobre la financiación, en la necesidad de acompañamiento técnico y la confianza institucional, que es importantísima. Esta idea está muy alineada con la nueva agenda urbana, que fue, como saben todos, adoptada por los Estados miembros en Quito en 2016, en la conferencia Habitat 3. Por cierto, estamos ahora mismo revisando, en fase de revisión de la nueva agenda urbana, pasados 10 años, vamos a estructurarnos para ver qué va a pasar en los siguientes 10 años. También el ODS 11, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, y esto todo nos llama a lograr ciudades y asentamientos urbanos humanos, inclusivos, seguros, resilientes, ¿no? Y también está profundamente conectada con el periodo que estamos viviendo, ¿no? Hace unos días, como Nacho comentó, yo estaba en el Foro Urbano Mundial de Bakú, en Azerbaiyán, y allí ONU Habitat presentó el World Cities Report 2016. Creo que pasé la slide. Sí, este. Les animo a que descarguen este informe, porque es muy interesante. Nos da un poco la fotografía global, el panorama de qué está pasando, ¿no? Actualmente estamos en una crisis global de vivienda. Y este report refleja números precisos, recabados y trabajados en el seno de ONU Habitat para poder facilitar esta información. El informe sitúa la vivienda en el centro de los desafíos urbanos contemporáneos. Cerca de 3.000 millones de personas en el mundo están afectadas por condiciones de vivienda inadecuada, costes inasequibles o falta de acceso a los servicios básicos. Más de 1.100 millones de personas viven todavía en asentamientos informales o barrios precarios y más de 300 millones de seres humanos viven en situación de sinhogarismo. Es que son números realmente escalofriantes. Por detrás de estos números hay una realidad muy concreta. Personas destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca, jóvenes que no pueden emanciparse, personas mayores que viven en edificios no accesibles, familias que sufren frío, calor extremo en viviendas que están mal aisladas, comunidades expuestas a inundaciones, olas de calor, contaminación, barrios que concentran vulnerabilidades sociales, ambientales y económicas.
El informe también señala que la presión sobre los sistemas de vivienda se intensifica por la urbanización acelerada, los impactos climáticos y el aumento de valor del suelo y las desigualdades. Y subraya algo que es muy importante, que es esta crisis no se resolverá solamente produciendo más unidades habitacionales, sino que alineando políticas de suelo, de planificación, de financiación, de vivienda, de servicios, inclusión social y acción climática. Y este es el punto clave de la regeneración urbana por la que estamos aquí hoy reunidos, ¿no? Durante décadas y en muchos contextos diferentes, la respuesta a los problemas urbanos fue expandir la ciudad, urbanizar el suelo nuevo, construir nuevas periferias, desplazar las actividades urbanas hacia las periferias, separar las funciones. Hemos tenido la época del urbanismo modernista y funcionalista que separaba las funciones, y este modelo produjo un crecimiento, pero también produjo mucha dispersión, mucha desigualdad, mucha dependencia del automóvil, consumo de suelo, fragmentación social y muchos mayores costes de infraestructura. Hoy en día, afortunadamente, sabemos que esto está superado en el sentido de que el reto es distinto. En muchas ciudades, especialmente en Europa, el gran desafío no es solo crecer, sino que transformar lo existente, y de ahí volvemos al tema de la regeneración, ¿no? Y hacerlo sin expulsar a las personas, lógicamente, sin perder la memoria, sin convertir la regeneración en lo que, esta palabra que se ha puesto tan frecuente, ¿no? Que es la gentrificación. No podemos sustituir la vulnerabilidad, no podemos excluir, no podemos seguir en este camino, ¿no? Y desde ONU Habitat entendemos que la regeneración tiene que ser un proceso integrado, inclusivo y multiactor, que combina dimensiones físicas, económicas, sociales, ambientales y de gobernanza. Importantísimo el tema de la gobernanza. Los datos de ONU Habitat sobre regeneración urbana insisten en la necesidad de combinar estrategias como la recuperación de suelos industriales, la densificación bien planificada, como hemos visto anteriormente en el ejemplo de Asier, la mezcla de usos importantísima, la diversificación funcional, mejora de espacio público y protección de comunidades existentes. La palabra integrado es muy importante, porque una intervención urbana puede ser técnicamente excelente, pero socialmente insuficiente. Puede ser ambientalmente ambiciosa, pero económicamente inaccesible. Puede mejorar el espacio público, pero al mismo tiempo desencadenar procesos de desplazamiento. Puede renovar edificios, pero no resolver la vida cotidiana de quien los habitan. Por eso para ONU Habitat la regeneración urbana debe responder al menos 6 principios. El primero es poner las personas en el centro. Esto puede parecer una frase muy obvia, muy evidente, pero no lo es. Poner las personas en el centro significa partir de una experiencia cotidiana. Cómo se llega al trabajo, cómo se cuida, cómo se envejece, cómo se juega, cómo se compra, cómo se accede al centro de salud, cómo se atraviesa una plaza por la noche, cómo se sube a casa sin ascensor, cómo se paga la factura energética. Y una ciudad regenerada no es aquella que solamente se ve mejor desde fuera, sino que se vive mejor desde dentro. El segundo principio es el de proteger el derecho a una vivienda adecuada. La regeneración urbana no puede ser una excusa para desplazar a quienes viven en barrios vulnerables. Al contrario, tiene que ser una herramienta para mejorar sus condiciones de vida. En el evento sobre regeneración urbana y vivienda organizado en el Foro Mundial por Bilbao, por el Gobierno vasco y la Universidad de Shanghái, se subrayó precisamente esta idea, que la regeneración debe mejorar la habitabilidad, el confort climático, la eficiencia energética, la accesibilidad universal y la calidad del espacio público, con especial atención a los barrios más vulnerables. El tercer principio es trabajar el suelo como un bien estratégico.
No hay política de vivienda sin política de suelo. Y no hay regeneración urbana justa si los incrementos de valor generados por la acción pública no retornan a la comunidad. La captura del valor, la redistribución de los beneficios, la movilización del suelo público, la mezcla de usos que había comentado anteriormente, la reserva de viviendas asequibles son herramientas fundamentales. La regeneración urbana debe preguntarse siempre: ¿quién se beneficia de la transformación? ¿Quién asume los costes? ¿Quién permanece? ¿Quién decide? ¿Quién puede acceder a la nueva calidad urbana que se genera? El cuarto principio es el de hacer de la regeneración una política climática. Nuestras ciudades ya están viviendo las olas de calor, inundaciones, sequías, episodios extremos. La regeneración urbana tiene que adaptar el parque edificado, renaturalizar espacios, reducir las islas de calor, mejorar el ciclo del agua, aumentar la sombra, recuperar los suelos permeables y fortalecer la infraestructura verde y azul. El quinto principio es regenerar con la comunidad, no para la comunidad. Y ahí entra el tema de la participación, ¿no? Que no se puede limitar a una fase de consulta, tiene que formar parte del diagnóstico, del diseño, de la priorización, de la implementación y luego el seguimiento de lo que se hace, ¿no? A través de la evaluación. Las personas residentes no son beneficiarias pasivas, sino que son portadoras de un conocimiento urbano. Ellas saben dónde falta la sombra, dónde hay miedo, dónde se inunda, donde no llega el autobús, cuál portal necesita accesibilidad y qué espacio se puede convertir potencialmente en un lugar de encuentro. El sexto principio es gobernar la complejidad. Me voy a detener un poquito más en esta cuestión de la gobernanza. La regeneración urbana exige coordinación, lógicamente, entre niveles de gobierno, lo que siempre decimos, ¿no? Salir de los silos entre departamentos, entre sector público y sector privado, lógicamente, instituciones financieras, ciudadanía, universidades, sociedad civil. No basta con un buen proyecto arquitectónico, se necesita un ecosistema de gobernanza capaz de sostener los procesos largos, con una financiación estable, con marcos normativos adecuados, con mecanismos de seguimiento y capacidad de aprendizaje. Esto es uno de los grandes aprendizajes de las experiencias internacionales de ONU Habitat. Las intervenciones exitosas no son aquellas que tienen solamente una buena imagen final, sino que son aquellas que son capaces de construir capacidades institucionales y comunitarias perecederas, duraderas, que sigan transformando la ciudad después de la inauguración. Tenemos algunos ejemplos recompilados en catálogos que hemos desarrollado por parte de la Oficina de ONU Habitat en España. Hay diversos casos recogidos de regeneración urbana, tanto en España como en América Latina, que sirven de ejemplo. Y estos ejemplos son siempre inspiradores. Otro ámbito de trabajo clave es la regeneración de espacio público. El Global Public Space Program de ONU Habitat fue lanzado en 2012 e impuso proyectos de regeneración de espacios públicos, normalmente en colaboración con gobiernos locales y comunidades, mostrando una plaza, una calle, un parque, que pueden ser infraestructuras sociales de primer orden. En el Foro Urbano Mundial de Bakú se presentaron también casos vinculados a la iniciativa International Outstanding Practices on Urban Regeneration, que es una colaboración entre ONU Habitat y la Universidad de Shanghai para identificar y compartir prácticas innovadoras de regeneración urbana y rural. Entre los casos destacados figuran experiencias como la regeneración del río Liuha en China a través de gestión inteligente de agua y también un barrio adaptable en Londres
y regeneración de espacios vulnerables en Mina, en Nigeria, o prácticas de co-creación. En fin, hay muchos ejemplos, ¿no? Como había comentado anteriormente, son ejemplos inspiradores y nosotros, a través de la Oficina de ONU Hábitat España, estamos muy felices de poder promover intercambios de casos, de conocimiento, porque estas interacciones son muy enriquecedoras. Poner en contacto personas que han trabajado en diferentes partes del mundo, aunque sean contextos muy distintos, te abre la mente, ¿no? Te hace ver con perspectiva los retos que tienes que afrontar en el día a día. También en el marco de este último Foro Urbano Mundial, en la concesión de los UIA 2030 Awards, impulsados por ONU Hábitat y la Unión Internacional de Arquitectos, ha resultado premiado un proyecto español. Eso es importante de resaltar, ¿no? y darle visibilidad por su enfoque de urbanismo sostenible y adaptación climática. Se trata del Parque de les Mamans Belges, que transforma una antigua zona inundable de la canterería dañada en Valencia, ¿no? y convive con una dinámica natural del río. Este proyecto evita reconstruir viviendas en un área de riesgo y apuesta por soluciones basadas en la naturaleza, en suelos permeables, biodiversidad y recuperación de la biodiversidad y espacios públicos adaptados. Estos casos son muy diferentes entre sí, lógicamente, y esta diversidad es muy importante también porque no existe una única solución, no existe una receta única global. La regeneración tiene que adaptarse a cada contexto, ¿no? Y bueno, pero en cualquier caso sí existen principios compartidos, ¿no? Lo principal es que la ciudad consolidada no es una ciudad terminada, es una ciudad en transformación permanente. Desde la Oficina de ONU Hábitat España también colaboramos con el Gobierno vasco desde hace casi 10 años, apoyando el desarrollo y la implementación de la Agenda Urbana Vasca, Agenda Bultzatu. Y esta colaboración ilustra bien el tipo de enfoque que promueve ONU Hábitat. La Agenda Urbana Vasca establece una idea central, que es avanzar hacia un desarrollo urbano sostenible, anteponiendo la recuperación de la ciudad existente a la creación de nuevas urbanizaciones. Y la primera operación no es buscar una nueva expansión, sino que leer con precisión qué es la ciudad existente, disponible, los barrios con tejido social activo, edificios con capacidad de adaptación, suelos urbanizados que pueden admitir nuevos usos, infraestructuras que pueden reprogramarse y tejidos productivos que pueden incorporarse a una nueva etapa urbana. Todos son decisiones urbanísticas, pero también decisiones ambientales, económicas, sociales y éticas, ¿no? En el caso de Bultzatu, este enfoque se expresa con mucha claridad en varios ejes que son esenciales. Primero, la prioridad al suelo consolidado, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Segundo, la reutilización de espacios degradados o infrautilizados. En tercero, la rehabilitación vinculada a la transición ecológica. Cuarto, la accesibilidad universal. Y quinto, el enfoque social integrado. Bueno, como arquitecto y urbanista, creo que una de las responsabilidades de nuestra disciplina es aprender a intervenir sin simplificar esta complejidad. En este sentido, la regeneración urbana tiene que operar a varias escalas y al mismo tiempo, y ya voy terminando. Bueno, por lo tanto, la regeneración urbana del siglo XXI tiene que ser climática, social y democrática, ¿no? También quisiera hacer un hincapié a la regeneración cuidadora, la regeneración que entienda la ciudad como soporte de una vida cotidiana y que piense en los niños, las niñas, las personas mayores, en las mujeres, en las personas con discapacidad, personas vulnerables que necesitan cuidados. Yo creo que voy a acelerar, aunque tenía varias otras cosas que contar. Sí que me gustaría hacer, un hincapié en que
concluir con 3 mensajes. El primero, regenerar es cuidar la ciudad existente, cuidar su suelo, su memoria, sus comunidades, sus edificios y sus espacios públicos. Segundo, regenerar es redistribuir la calidad urbana. No basta con crear nuevos lugares atractivos, hay que asegurar que la mejora llegue a quienes más necesitan y no produzcan expulsión. Y tercero, regenerar es anticipar el futuro, adaptar la ciudad al cambio climático, al envejecimiento, a las nuevas formas de vivir y trabajar, a la crisis de la vivienda. Y bueno, finalmente, Bilbao siempre nos recuerda que las ciudades pueden reinventarse. La agenda urbana vasca nos recuerda que esta reinvención necesita estrategia, instituciones y continuidad. Y la mirada global de ONU Habitat nos recuerda que la regeneración urbana, cuando la es inclusiva y centrada en las personas, es una de las herramientas más poderosas para avanzar hacia ciudades más justas, resilientes y sostenibles. Y con eso agradezco nuevamente. Muchas gracias.